oído mucho de ella a través de los medios de comunicación social. Así que, don Alberto, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros en la mañana de hoy, aquí en Noticias 180 Minutos. El papel de ustedes en este momento, señor Cigarruista, ¿qué está haciendo el Tribunal de Cuentas? Buenos días. Buenos días, Álvaro. Buenos días y gracias por la invitación. Bueno, el papel nuestro es trabajar, trabajar, trabajar y trabajar con mucha conciencia del papel que tenemos que jugar en sociedad. Cuando yo escucho a los distintos presidentes de la República que hemos tenido y cuando los escucho a ustedes, como lo he estado escuchando ahorita, que hay que mejorar el turismo, cosas que es cierto, que hay que invertir en turismo, cosas que es cierto, me viene la pregunta, pero si la jurisdicción de cuentas no sirve y no funciona, aquí no va a haber gobierno bueno, ni va a haber turismo bueno, ni va a haber caja de salud, de seguro social buena, ni va a haber hospital bueno, ni va a haber nada bueno. Porque la corrupción corroe a América Latina. La gente lo lleva en el alma. En el argot común lo que se dice es tonto el que no roba. El que no roba es un idiota. Cuando yo era diputado se me acercó mucha gente a decirme, tú eres el único que no roba. Tú eres el tonto que no roba y vas a salir de ahí limpio. Y todo el mundo sale millonario y tú vas a salir limpio. Tú eres un tonto. Así es que dice la gente. Entonces yo quiero decirle a ustedes que la corrupción es inmensa en el país y a nosotros nos tienen las manos atadas, así de ¿Por qué, sencillo. señor Cigarruista? Bueno, porque la ley que nosotros tenemos no es funcional. Esa ley jugó su papel en un momento determinado y hace 3 años, cuando yo era presidente del Tribunal de Cuentas, presenté al Parlamento Nacional un proyecto de ley para modificar la ley que regula la jurisdicción de cuentas para hacerla efectiva. Me reuní 2 veces con el aquel entonces presidente de la Asamblea Nacional de Diputados y las 2 veces me dijo, no te preocupes, magistrado, mañana comenzamos a debatirla. Vamos por 3 años y no se ha debatido, pero ni el primer artículo, porque a los organismos de gobierno no les interesa atacar la corrupción. Y mientras que no bajemos considerablemente la corrupción, no vamos a tener país en desarrollo. ¿Cuál cree usted que debe Metámonos ser? en la cabeza, no hay forma de tener país en desarrollo mientras que la corrupción sea inmensa como la tenemos. Es abismal lo que nosotros tenemos en el país. Tenemos un país de ladrones, como lo dije hace un tiempo atrás. El que no roba tiempo, roba plata. ¿Cuál cree usted que debe ser el papel de un tribunal de cuentas en un país como el nuestro? Bueno, le cuento, si yo le diría a usted que la Fiscalía de Cuentas no trabaja, yo le digo mentiras. La Contraloría de Cuentas trabaja. Si yo le diría a usted que el magistrado Álvaro Bisuetti, el magistrado Renier de Rosario y este servidor, y me voy a calificar yo mismo, no trabajamos, es mentira. Sí trabajamos, sobre todo yo que vengo de la pobreza, de piso de tierra, paredes de tierra, quincha, como le llamamos allá en Azuero. A mí nunca se me ha regalado nada, todo ha sido producto de mi educación y de mi trabajo. De tal manera que si nos vienen a decir que nosotros no trabajamos es mentira, pero la ley cometió un error. La ley 67 del 14 de noviembre cometió un error. Esa ley le impone al Tribunal de Cuentas de la República de Panamá que la Contraloría hace, por norma constitucional, hace el audito. La Contraloría nos tiene que mandar el audito a nosotros. Nosotros se lo tenemos inmediatamente que diferir y enviárselo a la fiscal de cuentas. La fiscal de cuentas hace la investigación, nos la envía a nosotros. Nosotros hacemos el proceso, la audiencia, nosotros juzgamos, le mandamos la sentencia a la Dirección General de Ingreso
y la Dirección General de Ingresos hace el remate. Craso error. La Dirección General de Cuentas hace el remate. Mire, les leo. ¿Sabe cuántas fincas tiene que desde el 2009, cuántas fincas tiene que rematar la Dirección General de Ingresos? 630 fincas. ¿Sabe cuánto ha rematado? Ninguna. ¿Sabe cuántos automóviles están para remate de la Dirección General de Ingresos? 1.212 automóviles de personas que le han robado al país. ¿Sabe cuánto ha rematado? Ninguno. Hay 423 cuentas bancarias que hay que mandar una nota a los bancos por 1.6 millones de dólares, que hay que mandarle nota a los bancos para decirle, señores banqueros, señor gerente del banco, qué sé yo, envíenos el dinero que te hay secuestrado a nombre del Estado panameño. 423 cuentas. ¿Saben cuántas cuentas han mandado a buscar? Ninguna. No funciona la jurisdicción de cuentas. Escúchelo. Escúchenlo, no funciona la jurisdicción de cuentas, no funciona, pero no por culpa de la Fiscalía General de Cuentas ni tampoco por culpa del Tribunal de Cuentas. Las DGI, ninguna la ha interesado, ni la de Martín, ni la de Varela, ni la de Martinelli, ni la de Nito Cortizo, ninguna ha hecho su trabajo, no les interesa. ¿Y quieren saber algo? ¿Cuánto tenemos a septiembre del año pasado, que fue la última estadística que hicimos? ¿Cuánto el esfuerzo que tenemos que hacer para intentar recaudar? ¿Cuánto tenemos que intentar recaudar? Nosotros tenemos que hacer un esfuerzo por intentar recaudar 212.6 millones de dólares. Ningún tribunal del país tiene una cuantía de esta naturaleza. 212 millones de dólares que 3.508 malos panameños le han robado al país. 212 millones de dólares de lo que nos llega, porque en diciembre del 2022 la Contraloría General de la República y la Asamblea nos pegaron otro golpe mortal. La Constitución dice que la Contraloría hace el audito, que nos lo tiene que enviar a nosotros al Tribunal de Cuentas. Repito, la Contraloría hace el audito. Dice la Constitución, norma fundamental, la Contraloría hace el audito. Nos los tiene que enviar a nosotros derivarlo a la Fiscalía de Cuentas para hacer el trabajo, la investigación. Aprobaron una ley con todo y que yo fui al Parlamento Nacional y les dije esa ley es inconstitucional. Van a dañar la lucha contra la corrupción. En 2 días, 3 días ya la habían aprobado. Primer debate un día, segundo debate un día, tercer debate un día. La aprobaron, una facultad a la Contraloría General de la República, que la Contraloría General de la República hace el audito y la Contraloría General de la República decide si se queda con el audito, si lo cierra, si lo deja abierto, si lo archiva, cuando esa no es facultad de la Contraloría General de la República. La facultad que le da la Constitución a la Contraloría General de la República es hacer el audito y enviárnoslo a nosotros. Allí le dieron una facultad mediante ley en contra de la Constitución Nacional, que la Contraloría hace el audito y se lo queda. Y decide el Contralor si lo cierra, si lo archiva, si lo guarda, si lo rompe, si lo hace con él lo que le da la gana, que esa no es una facultad que le corresponde. Se han presentado contra esa norma jurídica de diciembre de 2022, se han presentado 6 demandas de inconstitucionalidad. Llevamos ya 1 año y medio, en diciembre hay 2 años y la Corte Suprema de Justicia no se ha pronunciado todavía a la fecha. Rolando. Entonces nos tienen paralizados, completamente paralizados. Hacemos el trabajo, pero cuando se llega a la hora de hacer los remates, no se remata nada y la gente se ríe del país. Miren, 212 millones de dólares, de lo que llega, de lo que con la Contraloría se da cuenta, porque alguien denuncia, porque la Contraloría no se da cuenta de muy pocas cosas. Observe ahora con los cambios de gobierno en los municipios, cuántos carros faltaban. Dígame una cosa, licenciado. ¿Cuánto dinero faltaba? ¿Cuánto todo faltaba y la Contraloría no se daba cuenta? Magistrado, quería preguntarle, ya veo que la situación es un poco caótica para la justicia tributaria. Entonces yo quería preguntarle si usted tiene idea del daño, si han cuantificado el daño que
esta ley que le permite a la Contraloría eh, decidir si se investiga o no, porque tiene el audito, ¿ustedes han cuantificado, tienen una idea de cuánto daño le ha hecho eso a la justicia tributaria? No, no tenemos idea ni la vamos a tener, porque la única forma de que nosotros tengamos idea de la inmensidad del daño que se ha podido hacer con el dictamen de esa ley es que los auditos se hagan y que los auditos lleguen al Tribunal de Cuentas y nosotros poder sumar al respecto, pero los auditos Bueno, no llegan. magistrado, ¿cuántas de esas auditorías les ha llegado desde que esa ley se aprobó? Hombre, han llegado como unas 15 auditorías, de 15 a 20 auditorías. No te tengo la cifra exacta porque nosotros las estadísticas las hacemos en diciembre. Han llegado como 15 a 20 auditorías, pero las pequeñitas, $7,000, $8,000, $9,000, $3,000, $2,000, las pequeñitas. Tenemos que enseriar la República. Yo le cuento a usted, en la Ciudad de la Salud ahí hubo un daño y la Ciudad de la Salud no está aquí. Todos o hablamos de Odebrecht y todos hablamos mal de Odebrecht y todos partimos del concepto que en Odebrecht hubo trampa, pero Odebrecht no está aquí. El periodismo panameño habla de Blue Apple, Blue Apple no está aquí. New Business. Les cuento, por ejemplo, no, New Business tampoco está aquí. El puente que hay allá en Chitré, el puente que hay allá en Chitré, en la tierra de ustedes. El Hotel Hong Kong. Frente al Banco Nacional, el Hotel Hong Kong, sí. Frente al Banco Nacional, eso no está aquí y allí hay una lesión patrimonial enorme. El estadio de ustedes en Chitré, que está en construcción hace como 15 años, nada de eso llega, no llega, porque la lucha contra la corrupción, hay interés en que la lucha contra la corrupción no prospere, no se investiga en realidad. Por eso yo digo, pueden ir gobierno y venir gobierno. El gobierno de José Raúl Mulino, José Raúl puede estar muy bien intencionado, pero si no tiene dinero, no puede hacer buen gobierno. ¿Y de dónde lo va a tener si la gente se lo roba? Aquí se roban, aquí tenemos casos que se han robado los cheques de las becas universales. Aquí tenemos casos que se han robado las escuelas ranchos. Aquí tenemos casos que se han robado los dineros que eran para hacer los servicios higiénicos en el gobierno de Juan Carlos Varela. Las empresas que les licitaron se robaron los servicios higiénicos. Se roban el bienestar de los más pobres de la República. Sin embargo, tenemos a nuestros indígenas ahogándose en los ríos porque no hay vado, porque no hay puente para ir para la escuela. Bendito sea Dios. Y entonces nosotros conversamos, hablamos, vamos a los medios de comunicación. Esta es como la segunda o la tercera vez que ustedes me entrevistan, cosas que les doy gracias. Y nada mejora, nada cambia, todo sigue igual. No hay interés de nadie en que la corrupción se debata la corrupción, que la corrupción se persiga, que la corrupción se castigue, y mientras que no castiguemos la corrupción, mientras que no eduquemos, mientras que no culturicemos, mientras que no hagamos sentir la ley y que el que le roba al país vaya verdaderamente privado de libertad, nosotros Fíjese, vamos a avanzar como país. No hay forma. fíjese, magistrado, que en una entrevista reciente que le hicieron al actual contralor, él dijo que ningún otro contralor de la República ha hecho más auditorías que él. Pero ahora resulta ser que usted me dice que en los últimos meses ha estado llegando un flujo que solamente es de pequeñas auditorías de $7,000, $8,000, que son, digamos, los peces minúsculos en todo esto, pero no llega nada. Entonces, ¿de qué vale ser el contralor que más auditorías ha hecho si al final termina como usted lo está describiendo? O sea, ¿cuáles son las consecuencias para el país en este caso? Bueno, las consecuencias para el país es la corrupción rampante. Los dineros, en vez de ir al erario público, van a las cuentas privadas, a las cuentas de los malos panameños, porque como yo he dicho y he reiterado, aquí roba todo el mundo. Aquí roban los funcionarios de la Caja de Seguro Social, se roban los medicamentos, dejan vencer las medicinas, se vencen las medicinas en los depósitos de la Caja
del Seguro Social, los directores de escuelas que mandan, o sea, pero hay excepciones, por supuesto, hay gente buena, pero directores de escuelas que mandan a hacer cerca $12,000, la reportan por $22,000 y dele, y la gente calla, y la gente no denuncia porque te votan. Donde tú denuncias a tu jefe, te votan, porque el que tiene la palanca, como decimos un buen panameño, el que está apalancado es el jefe tuyo. ¿Eh? ¿Qué Entonces necesita? ¿Qué tenemos que necesita el hacer varias tribunal? cosas. ¿Qué Tenemos que necesita el hacer, tribunal para obtener esa autonomía que necesita? Porque lo que estoy viendo yo es que no puede hacer su trabajo si alguien no dice que sí a este asunto. El otro no termina de hacer el trabajo porque ahí está durmiéndose todo esto. Entonces yo quisiera saber qué busca usted en las reformas al Tribunal de Cuentas de Panamá. sí, yo no diría que necesita el tribunal, yo diría que necesita el país para combatir la corrupción con eficiencia. En primer lugar, necesitamos varias cosas. Uno, que esa ley de diciembre de 2022 sea declarada inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia, porque allá hay demandas que la declararon inconstitucional, pidiendo que se declare inconstitucional, y la Corte Suprema de Justicia no se ha pronunciado y le ha dado un poder a la Contraloría, no a Gerardo Solís, a la Contraloría, a esta, la que viene, la que viene, la que viene, un poder que no está en la Constitución, una norma que viola la Constitución. ¿Cómo el Parlamento Nacional hace eso? Si la Constitución dice que el Contralor hace el audito, nos lo envía a nosotros, a la jurisdicción de cuentas para que se investigue. Y le han dado una facultad que el Contralor la cierra, no para este Contralor, es para todos los Contralores que vengan. Van a hacer fiesta con los auditos que haga la Contraloría General de la República, con los pocos auditos que haga la Contraloría General de la República, porque tampoco tienen personal para estar chequeando todas las juntas comunales del país, por ejemplo. ¿Verdad? Entonces nosotros necesitamos que la Corte Suprema de Justicia crea, la Corte crea el compromiso para el cual están allí de pronunciarse al respecto, porque con su silencio, con su burocracia, están haciendo un grave daño al país, la Corte Suprema de Justicia de Panamá, en primer lugar. En segundo lugar, necesitamos que el Parlamento Nacional nos dé a nosotros el remate de las sentencias que nosotros dictamos desde el 2009 hasta el 2024 en que estamos, no han hecho un solo remate. No les interesa. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué? Si ahí hay abogados en la Dirección General de Ingresos, ¿por qué no hacen el remate de los bienes? Yo calculo, el cálculo que yo he hecho es que si la DGI hace el remate de las 600 y pico fincas que nosotros tenemos allá, el país recoge no menos de $300 millones. Entonces, esos $300 millones están allí, solamente hay que poner las fincas en remate. ¿Por qué no lo hace? Por desidia, La por DGI desconocimiento, es por ineficiente a juicio suyo, don Alberto. Hay que crear juzgados ejecutores. Sí, eso es lo que hemos estado pidiendo. Por eso decía, ¿por qué la DGI no hace los remates? Por ineficacia, ineficiencia, por desconocimiento de la ley, por complicidad con los corruptos del país. ¿Por qué no se hacen los remates? Si en la Villa de los Santos se le rematan, por ejemplo, la casa de Alberto Cigarruita, se le remata la camioneta de Alberto Cigarruita, la mía privada, los empleados públicos de la Villa de los Santos tendrían que entender que el que le roba al país sí tiene consecuencias, robarle al país sí tiene consecuencias, y la gente diría, hey, mira lo que le pasó a Tito, mira lo que le pasó a Tito. Pero si Tito Cigarruita es un ladrón, Alberto Cigarruita es un ladrón y no le pasa nada, entonces caemos en el aforismo de siempre, que el que no roba es un idiota. Tan sencillo como eso. Entonces, o tomamos con seriedad y nos convertimos en un país serio, o vamos a seguir siendo un país irresponsable. Si vamos a seguir siendo un país irresponsable, bueno, entonces manden a la Fiscalía de Cuentas para la casa, mándenos a nosotros para la casa, manden a la DGI para la casa, cerremos la puerta y se acabó, y que todo el mundo se robe lo que le dé la gana, hermano.
Magistrado, usted mencionó en su intervención 2 puntos: que la Corte Suprema de Justicia se pronuncie y que se hagan los remates que están en la Dirección General de Ingresos. ¿Qué otro punto considera usted que debe sumarse a este tipo de acciones para, de alguna manera, ir saneando esta situación? Hombre, eso es en estos momentos es lo esencial, Wow. que nos tiene con las manos atadas. Ya me cuesta hasta venir a trabajar, porque siento que estoy trabajando en el vacío, estoy trabajando en el aire, ¿no? Venir a trabajar, a firmar documentos, a ver fallos, a analizar expedientes, a ver los textos jurídicos, analizar las leyes de la República, a ver si una persona es culpable, es inocente, y al final de cuentas no pasa nada. Yo creo y siento que derogando esa ley, bien sea por parte de la Asamblea o bien sea por parte de la Corte Suprema de Justicia, que la declara inconstitucional, y con una DGI eficiente, y con la Contraloría que siga haciendo los auditos, nos los envía, como dice el texto constitucional, las normas fundamentales, es suficiente para que la jurisdicción de cuentas funcione. Si lo que se iba a hacer era esto, coartarnos el trabajo, coartarnos los resultados, entonces me pregunto, ¿para qué crearon la jurisdicción de cuentas? ¿Para qué se comprometieron a nivel internacional a crear la jurisdicción de cuentas? Porque la jurisdicción de cuentas surge como una iniciativa de una convención interamericana donde los países de América Latina todos se comprometen a luchar contra la corrupción, una convención internacional. Y luego entonces esa norma internacional es acogida por la Constitución nuestra. Entonces la Constitución nuestra, la norma fundamental, nos otorga el derecho o la obligación a nosotros en la jurisdicción de cuentas de luchar contra la corrupción. Pero esa lucha no la hemos podido concretizar. Repito, hacemos el trabajo. Todos los días venimos a trabajar, hacemos el trabajo, pero es un trabajo sin resultado. O sea, de casos puntuales, usted habló de que Blue Apple no le ha llegado nada. El caso de la compra de Editora Panamá América tampoco le ha llegado nada. Los casos grandes no llegan, Álvaro. Los casos grandes no llegan. El hospital modular tampoco le llegó nada. Nada de eso llega, Álvaro, nada de eso llega. Llegan los chiquitos, los pequeñitos. Los casos grandes no llegan. Se quedan en el contubernio, y no de ahora, no de ahora. Yo creo que el único caso grande que nosotros tenemos aquí, ¿se acuerdan ustedes del tema de los taxis, de los buses? Ah, sí. Las indemnizaciones a los buses por donde iba a pasar el metro, iban a quedar, pues... el Metrobús. Desfasado. Ese caso sí está aquí. Ese caso sí está aquí en el Tribunal de Cuentas, que está en trámite con una gran preocupación, pues se está hablando de 400 y pico personas. Imagínense ustedes un proceso de 400 y pico personas. Hay que dictar el auto de llamamiento a juicio. Si se dicta, hay que notificar personalmente a 450 personas que viven en todos los lugares del país. Un caso bien complejo, ¿no? Yo, hasta donde recuerdo, nada más grande ese caso. De ahí más nada. Lo que llega es pequeñez. Todos aquellos casos que ustedes, los periodistas, lo tienen todos los días en sintonía con los medios de comunicación, con el país, eso no está aquí, eso no llega. Eso se arregla en las esferas altas del país. Wow. Señor Cigarruista, O sea, ¿ibas a decir algo? Hay un tribunal extraoficial, pues, Sí. porque ¿cómo llegamos a esto? Evidentemente el tribunal Paralelo, un tribunal paralelo. En efecto, tiene un papel que ha sido totalmente coartado, como dice usted, y esto pareciera que después la Corte Suprema de Justicia, o sea, estas cosas con la Corte Suprema de Justicia me preocupan muchísimo, porque el tema aquí es, como dice el dicho ese ya conocido, que justicia tardía no es justicia. Ahí tenemos el caso que es tan simbólico de la justicia tardía, que es justamente el contrato de la minera. 18 años después sale un fallo. Y mientras tanto esto de la ley esta que le permite al Contralor tener la discrecionalidad de
informar al Tribunal de Cuentas sobre estas auditorías, esto seguirá, y si no lo hace la Corte, tampoco lo hace el órgano legislativo, y tenemos empantanado a una jurisdicción porque una ley está por encima de las facultades que le otorga la Constitución a la Contraloría. Entonces tenemos lo que usted dice, un tribunal paralelo en el que las cosas se arreglan en otras esferas y tenemos los efectos que usted bien ha descrito hoy para nuestros oyentes. Sí, don Alberto, Dígame, don estamos Álvaro. inmersos ahora también en un debate de si reformamos la Constitución de la República, si nos vamos por reformas puntuales, si nos vamos a una constituyente originaria, si nos vamos a una paralela, si los poderes establecidos se mantienen o habría que cambiar los todos. ¿Qué piensa Alberto Ciberruita, que ha estado en la Corte, ha estado en la Asamblea, ha estado en el Ejecutivo? No, en el Ejecutivo no. Ahora está en un Tribunal de Cuentas. Bueno, Álvaro, esa es una buena pregunta. Esa es una buena pregunta que vamos a hacer en el país porque sí necesitamos una nueva constitución. A mi juicio, una constitución originaria. Una constitución originaria. Hay temas que hay que mirar y hay temas que hay que ver. Hay que mirar temas, yo te puedo mencionar así muy rápidamente temas que necesitamos debatir con el pueblo. Uno, ¿podemos reelegir a un presidente de la República? ¿Vamos a permitir la reelección? Si un presidente de la República es un buen presidente y hace un excelente trabajo, serio, honesto, honrado y el país progresa, le vamos a dar el derecho a ese presidente que sea presidente de la República, aunque sea por una vez más, o le vamos a decir a ese presidente de la República, gracias por el buen trabajo que hiciste, pero te tienes que ir. Eso tenemos que discutirlo. Dos, tenemos que discutir la segunda vuelta electoral. Vamos a seguir con presidentes de la República que salen con el 28, quedan convertidos en presidente de la República con el 30%, por ejemplo, versus el 70% en contra, o le vamos a decir, tienes que ir a una segunda vuelta para que llegue con un mayor apoyo popular. Vamos a continuar con aquel sistema de que los diputados juzgan a los magistrados de la Corte, los magistrados de la Corte juzgan a los diputados y al final nadie se juzga, salvo muy excepcionalmente. Vamos a seguir con aquello que para poder jugarte se necesita prueba preconstituida. Entonces hay muchos temas que tenemos que debatir y que tenemos que discutir. Y ya hay una realidad. El Parlamento Nacional, la costumbre es que no crea normas jurídicas para afectarse él mismo. De allí la necesidad de una asamblea constituyente originaria que salga del pueblo y tomar todos aquellos principios que están establecidos en la Constitución Nacional, analizarlos para ajustarlos a los días de hoy. ¿Por qué, por ejemplo, a los diputados no los juzga la Corte y a los de la Corte los juzga el Ministerio Público para que no exista aquel yo te juzgo, tú me juzgas y al final nadie se juzga o muy poquitos se juzgan, ¿verdad? Se hace necesario analizar esos temas, sentarse a analizar esos temas. Una comisión que dirija la constituyente y esa constituyente que vaya al debate popular a través de una ley que permita que en cada provincia salgan constituyentes y vengan a Panamá a sesionar y que de esa asamblea constituyente salga un proyecto de ley que luego sea sometido a referéndum nacional. Así yo la veo y me encantaría que se hiciera ese trabajo en el país. A mí, magistrado, a mí me preocupa un poco son los tiempos, porque de acuerdo a lo que ha dicho el presidente, la discusión de una reforma constitucional originaria sería al final de su mandato, la votación. Y me preocupa porque al final de cada mandato hay un desgaste. Y esto puede ser
el acabose de un buen proyecto porque la gente manifiesta su disgusto con el gobierno si ha hecho un mal trabajo, justamente rechazando todo lo que presente para su aprobación. Es la forma en que se expresa. Entonces me preocupa un poco el tiempo y el hecho de que esas personas que se constituirían en los elaboradores de este proyecto salgan precisamente de los gobiernos, de gente que esté, por ejemplo, en la asamblea, que al final la gente diga, no creo en tu palabra, todo lo que tú me presentes voy a ser rechazado, voy a rechazarlo. Entonces me preocupa un poco el tiempo de esto porque es al final del mandato. Una cosa como esta creo que debería ser discutida y hacer lo humanamente posible para separar ese proyecto del, del, del gobierno, de la gestión de gobierno, o de otra manera podría fracasar. Bueno, tienes un punto muy importante. Tienes un punto muy importante y esa interrogante que has expuesto hay que tomarla muy en cuenta. Pero mira, si el gobierno es bueno, si el gobierno es bueno, para no decir excelente, si el gobierno es bueno, no importan los tiempos. Ojalá. Porque, porque si el gobierno es bueno, la gente vota y vota a favor porque el gobierno es un buen gobierno. El problema es que el gobierno tenga un desgaste, las reformas sean buenas, el gobierno tiene un desgaste, entonces la gente no vota por la reforma, la gente vota en contra del gobierno. Ese es el problema. El caso en Dara, el caso en Dara Lo que nos recuerdo. tumbaron el referéndum. ¿Cierto? Otro tema, la reforma no puede tener muchos temas, porque yo puedo estar de acuerdo con un tema Y los y, otros no. y en contra de otro tema. Entonces voto en contra. Y se viene abajo todo el proyecto. Se viene abajo todo el proyecto. Y lo otro es, bueno, si se hace una elección y la gente que sale electa es gente que sale a votar contra la reforma por votar contra el gobierno, bueno, esa es la democracia. Fueron electos por el pueblo. Fueron electos por el pueblo y el pueblo es el que otorga el mandato. Ya se tendrá que hablar con esa persona, tratar de convencerlo, el diálogo, pero sí hay que hacerlo porque mi experiencia de 15 años de diputados y de estar en política desde los 16 años de edad me enseña y me demuestra que difícilmente, muy difícilmente, casi imposible, un parlamento dicta normas contra ellos mismos. Muy difícil. Por ejemplo, hay que analizar, ¿le vamos a permitir a los diputados un periodo más de reelección o vamos a dejar que los diputados sean diputados 30 años? Porque aprovechándose de la pobreza de América Latina y en este caso de Panamá, cuando vienen las elecciones, impera es la plata y no la cultura política y la educación y la buena fama pública, no, impera es la plata. ¿Le vas a permitir que se queden 30 años allí? O vamos a decir, ¿sabe una cosa, señores diputados? Nada más se van a poder reelegir una vez. Bueno, Entonces no te la van a aprobar, porque como le estás diciendo que nada más se pueden reelegir una vez, no te la van a aprobar. Pero yo no estoy de acuerdo, yo no estoy de acuerdo con que un diputado se quede 30, 35, 40 años en la Asamblea Nacional. No Así lo es. comparto. bueno, gracias, don Alberto Cigarruita. Sumamente interesante esta plática con usted en la mañana de hoy aquí en Noticias 180 Minutos, que deja claramente que hay que hacer cambios, hay que hacer transformaciones si queremos realmente enfrentar la corrupción en este país. Pero Gracias. usted sabe, mi querido Álvaro, el querido paisano, igual que el amigo Rodríguez, usted sabe qué me va a pasar ahora. Que Ajá. ahora mis amigos me dicen, ¿tú crees que una sola golondrina hace verano? Eso me lo dicen todos los días. ¿Tú crees que una sola golondrina hace verano? Y yo soy del criterio que hay muchas golondrinas, pero hay que hablarle al país, hombre, hay que hablarle al Para, país y para eso denunciar las hay cosas. otro dicho, para eso hay otro dicho. Al final, la gota orada la roca. Ujú.
Saludos y gracias. Gracias. Bendiciones. Vamos a deportes, cambio y regresamos con la diputada Grace Hernández del movimiento Otro Camino para hablar. Me imagino que escuchó algunos de los planteamientos hechos por el magistrado cigarruista y que puede retomarlos ella para llevarlos a la Asamblea como iniciativa legislativa. Vamos y volvemos. Deportes.